13:07 de este mediodía, tarde ya. Seguimos en Decime la Verdad, estamos por Vorterix Bahía. Se sorprenderán o no de no estar escuchando a Marce Descalzo abriendo el bloque. La verdad es que se fue a tomar un vasito de agua porque andaba con la garganta un tanto complicada. No es excusa para no continuar con el programa y ya estamos con la segunda entrevista del día de hoy y le damos la bienvenida al señor Horacio Varela, que es precandidato a intendente por el espacio Integración Ciudadana, única lista vecinalista en estas elecciones, ¿no? Único partido vecinalista, exacto. Bien, a diferencia de las elecciones anteriores que había otra boleta vecinalista, esta vez ustedes son los únicos. Los únicos, sí. Bien, voy a arrancar preguntándote, Horacio, una pregunta que me dejó acá Marcelo, y es, ¿por qué querés ser intendente? ¿Y por qué el vecinalismo es el espacio por el que las y los bahienses deberíamos optar? Mira, ¿por qué quiero ser intendente? En realidad es... yo soy, además de ingeniero, hace 40 años que laburo en la profesión independiente. Soy profesor de la UTN. Ingeniero civil, perdón. Ingeniero civil. Perfecto. Soy profesor de la UTN y en 25 años como profesor yo doy una materia que se llama el proyecto final, es como la tesis. Uh-huh. Y en eso hacemos proyectos urbanos. Y le fui tomando este gusto a la ciudad y a la problemática urbana, a la problemática de las políticas públicas. Entonces surgió una coincidencia, si se quiere, entre el Partido de Integración Ciudadana, yo dándoles un taller a ellos sobre política. ¿Por qué año fue eso? Y hace un año, o sea, yo venía haciendo estos talleres, ellos venían participando, pero después me preguntaron directamente si podía darle a un taller al equipo de ellos. Y bueno, así fue la primera, ¿cómo es? La primera relación. Y ahora ya está, estoy adentro. Metido a fondo. Me imagino después se revirtió y terminaron ellos dándote talleres de política, más talleres o menos, claro, intensivos. hubo como un intercambio, de conocimiento. Y bueno, yo básicamente no soy un político, yo no vengo de la política, soy un outsider, como se dice ahora. Uh-huh. Soy un técnico al que le gusta la política, obviamente, y me gusta la política vecinal, la política de relación con la gente. Eso lo descubrí haciendo vecinalismo, o sea, trabajando con ellos. Bueno, tal vez el vecinalismo te dé esa oportunidad, ¿no? Claro. Del cara a cara. Exacto. Entraste no en cualquier espacio, sino en un espacio vecinalista y con cierta historia rica, digamos, si bien no tiene una dilatada trayectoria en años, sí, tal vez 15 añitos debe tener integración. Cumplimos 15 en noviembre del año pasado. Mirá, tiene una historia, digamos, rica. En 2009 solo perdieron por 1000 votos. Exacto. Contra el PJ de Bernstein, estaba en ese momento. Exacto. En 2011 también salieron segundos. Uh-huh. Supieron tener un bloque de concejales muy nutrido, sí, y ser la primera oposición. Exacto. En la ciudad. Sí. ¿Qué errores, si es que piensan que hubo errores, piensan ustedes que se cometieron desde el espacio como para que hoy Integración Ciudadana, aún vigente y aún dando su pelea, estén en espacios más periféricos o marginales en cuanto a la intención de voto, si se quiere? Mira, el error, analizando, viste, cuando yo no estaba en Integración, uh-huh, cuando pasaba todo eso, pero haciendo como una especie de revisión histórica. El error fue negociar con una fuerza nacional. En ese momento fue Stolbizer, uh-huh, que terminó después asociándose con Massa. Entonces nos dejó colgado del pincel, básicamente. Uh-huh. Y eso fue un error que nos hizo participar, si se quiere, de la grieta en forma, por un descuido, te diría yo. Uh-huh. Y ese todavía lo pagamos muy, muy caro, porque claro, nos sacó de la visibilización de la gente. Entonces, hoy estamos netamente dentro del vecinalismo, trabajando así, cara a cara con la gente, con la política cortita, digo cortita por el tema de la relación, gente político directa, claro, sin que haya el dedo de arriba que te señale y te diga cuántas listas tenés que tener, a quién tenés que elegir, etcétera.
Bueno, y calculo también un poco sobrevuelan por fuera el tema de la grieta, ¿no? Algo que ha marcado tanto la agenda Exacto. pública y que ha desviado mucho el foco de atención de problemas reales. Eh, Ahora, también mm, pregunto, dentro de un escenario político altamente polarizado, sí, como es el que está viviendo la política en Argentina en los últimos 12, 15 años, sí. ¿qué tan quijotesco es, digamos, esto de quedarse fuera de ese debate de grieta, ¿no? De esta polarización, peronismo, si quieres conservadurismo, Sí. o como le quieran llamar, eh, y dar esa pelea desde simplemente un vecinalismo independiente, sin vaso comunicante con ninguna de estas fuerzas? Y mira, tenés, para poder justificarlo, para poder, digamos, basarlo, tenés lo que pasó en los últimos 20 años. En los últimos 20 años tuvimos gobiernos de un lado de la grieta y del otro lado de la grieta, alineados y no alineados con nación y provincia. Y la ciudad, en 20 años, el resultado más contundente es que multiplicó por 20 la cantidad de vecinos en condición de vulnerabilidad. O sea, año 2000 teníamos entre 400 y 500 familias vulnerables. ¿Sí? Año 2000 además fue un año complicado, ¿no? 2000, Una época, 2001, por ahí te digo, sí, un poco último, bueno, estamos hablando de 400 familias vulnerables. Eso se hubiese arreglado, para decirlo en forma sencilla, con 2 planes de vivienda de 200 viviendas. Suponete, si vos quisieras darle vivienda a esa gente. Hoy tenemos en esa condición 8000. O sea, multiplicaste por 20 la cantidad de familias vulnerables. Quiere decir que en 20 años multiplicaste por 20, fue constante casi esa cuestión. Entonces, la grieta, si hubo víctimas en la grieta, además de Integración Ciudadana, fue la ciudad. ¿Me entendés? Porque la grieta sirve también como excusa para la no gestión. Recién mencionabas el tema de la vivienda. Hace aproximadamente ya un año se está hablando de que en Bahía Blanca hay 100.000 pobres, aproximadamente, y otro tanto de indigencia. O sea, dentro de esos 100.000 pobres, creo que cerca de 20.000 o 14.000 están en la indigencia. No, discúlpame, sí. 60.000. De los 100.000, 60.000 están en la indigencia. Mira, me había quedado atrasado con los datos. No, está bien, discúlpame que te No, por favor. ¿Qué propuestas tienen? Y acá, si querés, hablamos pobreza, indigencia, hábitat, y después, si querés, tocamos otro tipo de propuestas que ustedes tengan en otras materias, pero en lo urgente. Lo urgente es lo social. O sea, nosotros arrancamos en noviembre a armar una especie de diagnóstico social de la ciudad, y arrancamos caminando por los barrios en base a un estudio que hizo la Universidad del Sur sobre pobreza multidimensional. ¿Sí? Bien, usamos eso como base, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, qué onda. Y resulta que cuando empezamos a caminar, la cosa es súper complicada. Y nosotros sacamos a principio de año una especie de comunicado, un documento que hablaba sobre las dos ciudades. O sea, ¿qué pasa con Bahía si vos tenés 60.000 personas en la indigencia, ¿sí? En la vulnerabilidad muy fuerte, y tenés un 20% de gente en esa condición? Se forman dos ciudades. El peligro es que se formen dos ciudades. Una con una dinámica de acceso a los servicios, y etcétera, todo lo que vivimos acá en el centro y para arriba, y otra que no, que tiene su propia dinámica, que tiene su propia infraestructura, o la no infraestructura, su propia capacidad económica y, además de eso, su propia ley, si vos querés. No tienen servicio, no tienen calles, por lo tanto no entran las ambulancias, no entran los vehículos de emergencia. Hay una serie hasta los taxis a veces no entra nada. Entonces tiene un estándar de seguridad diferente. Se te van haciendo dos ciudades con dos dinámicas distintas. Eso es peligroso, porque de pronto vos no estás preparado para gobernar dos ciudades. Y eso es la única manera de poder reconstruirlo, poder volver a tejer esta relación entre una y otra ciudad, es a base de infraestructura y de servicios. No hay otra. Vos tenés que poder, los chicos de todos estos barrios marginales tienen que poder llegar a la escuela, darle la oportunidad de que vayan a la escuela.
vos cuando además de todo eso lo ves y muy impactado con consumos problemáticos, entonces la realidad es muy, muy compleja. Y además me parece que lo que no estamos viendo es que comprometemos el futuro. Bahía Blanca es una ciudad que tiene muy poco crecimiento vegetativo, ¿sí? Muy baja la tasa de crecimiento. Si vos a eso le sumás que vos estás perdiendo juventud y niñez a futuro por el impacto de los consumos problemáticos de sustancias, entonces te quedás con muy poco futuro. Sí, más deserción escolar también. Bueno. Estamos en diálogo con Horacio Varela de Integración Ciudadana, el primero de los precandidatos a intendente que nos visita en estos sábados aquí por Decime la Verdad. Bueno, estábamos hablando un poco de consumo problemático. A mí se me ocurrió agregarte esto de la deserción escolar. Sí. Esta última semana estuvo en boca de todos el problema de la educación, tocado desde un aspecto, ¿no? Que es el tema de la incidencia de los paros. Sí. En las pérdidas de día de clase. Tal vez sea un poco más amplio el panorama de la problemática en ese sector. ¿Qué propuestas tienen desde Integración Ciudadana con respecto a la educación? El tema, sacamos el otro día un video por Instagram donde explicamos cómo es el asunto, porque se superponen dos cuestiones ahí. Una que tiene que ver con el reclamo salarial histórico, en el que la municipalidad en cierta forma tiene relativamente poco que ver porque es una cuestión más que nada provincial. Si bien la municipalidad tiene funcionarios provinciales, senadores, diputados provinciales que pueden gestionar y que pueden llevar el reclamo de los docentes hacia arriba, tranquilamente, es cierto que es un tema que depende más de provincia que de la municipalidad. Pero la parte de infraestructura no, porque la parte de infraestructura depende exclusivamente de la municipalidad. El mantenimiento de las escuelas depende de la municipalidad que recibe el fondo educativo y del consejo escolar. Entonces, vos, la planificación de la ejecución de ese fondo educativo es exclusivamente municipal. Si vos vas a derratizar con los pibes adentro, vas a perder días de clase. Si vos vas a mantener los calefactores justo cuando empiece el invierno, vas a perder días de clase. Ahora, cuesta creer el tema de que la planificación sea tan mal diseñada que se arreglen los calefactores en pleno invierno. Sí, pero digamos, la verdad que es así. ¿No excede a esos errores simples de planificación el tema? O, digamos, planificación y control, si vos querés. Porque si vos sos el que tiene la plata, vos sos el que llama a licitación y vos sos el que controla las obras, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. No va a ser de gasista. Sí. ¿Está bien? Nada más, se repite año a año. Totalmente. Es sistemático. Es increíble eso. Voy conectando temas y se me ocurre conectar el tema de la escuela con el transporte. Sí. Pero, digamos, excedamos el tema educativo, ¿no? El tema transporte, tránsito. Vos en tu condición de ingeniero me imagino que acá habrás incidido un poco bastante en estas propuestas. Sí. Diseño urbano. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas que vos ves en el armado urbano y también del tránsito y del transporte en la ciudad? Mira, el tránsito, todos dicen el problema del tránsito. En realidad el tránsito es una consecuencia, es como la fiebre. Es la consecuencia de un diseño de ciudad o de una expansión urbana en forma desmedida. ¿Está bien? Nosotros, para darte un ejemplo, nosotros tenemos una ciudad que mide en superficie lo mismo que mide Rosario y el Gran Rosario. Tenemos 12.000 hectáreas de ciudad y somos el 20% de la población de Rosario, somos 320.000 habitantes. Entonces tenemos mucho espacio, tenemos 350 metros cuadrados por habitante. Es una enormidad. Sí. Eso hace que, además de eso, tenés un sector de centro y macrocentro, que es la ciudad histórica, que tiene más densidad que la periferia. Esa baja de densidad en la periferia hace que no te convenga, por ejemplo, poner un supermercado en la periferia y que si las escuelas se instalan por cantidad de personas, vos vas a tener una escuela en un área muy grande, porque tenés muy baja población, muy baja cantidad de población. Entonces, eso hace que la gente se tenga que mover mucho. Cuando la gente se va a vivir
al barrio Paiwán, o al Procrear, que armaron ahora, Sí. todos te dicen, necesitas 2 autos. ¿Sí? Porque tenés uno para el que va a ir, porque como no tenés, hay una sola línea colectiva que va por ahí y va cada media hora, entonces no tenés un servicio de transporte público que sea eficiente, empezás a necesitar autos. Las calles están sin pavimentar, no tenés vereda para caminar, o sea, hay una serie de déficit de infraestructura que te dicen, bueno, el auto es la única forma de salir de acá y de llegar acá, en forma segura. ¿Está bien? Bueno, esa cantidad de autos, nosotros tenemos en la ciudad 180.000 autos, tenemos una tasa de motorización, ¿sí? Cada 2 habitantes, más o menos. 1,6 autos por hogar tenemos, en promedio. En promedio, es un montón. Claro, tenemos 600 autos cada 1.000 habitantes. ¿Estás incluyendo motos o solo? No, autos. Después tenemos que ver las motos. Pero autos. Entonces, esto es un número histórico, un número que hace ya rato que se viene manejando. Eso te da, pero sumale a eso la menor tasa de calles pavimentadas. O sea, tenés el 40% de las calles nomás pavimentadas. O sea, vos tenés muchos autos, pocas calles. Por lo tanto, tenés las calles pavimentadas saturadas de coches. Y se te ocurre poner las ciclovías. ¿Entendés? Bueno, entonces, con ese combo explosivo tenés que trabajar. Porque además la ciudad, vos no podés pasar por cualquier lugar para ir del norte al sur. Vos tenés que pasar por los lugares que el ferrocarril te lo permite. O sea, tenés que tener los pasoniveles. Entonces tenés puertitas para conectar la parte norte con la parte sur y no están en cualquier lado. Entonces, tenés que manejarte con eso. ¿Podés manejarte con eso? Sí. Pero lo tenemos que entender todos. Es una cuestión también de comunicación. Porque la circulación y el tránsito tiene mucho de perceptivo. ¿Entendés? Entonces, esta cuestión de que a vos te parece que porque vas a 40, vas despacio, sin embargo, el ir más ligero no quiere decir que vaya a llegar antes. Claro, sí, se entiende. Bueno. Se habló mucho también, no solo este último año, ya se viene hablando de esto hace bastante, el tema del gasto político, ¿no? De la planta política, del salario que cobra el intendente y los concejales. En opinión de ustedes de Integración Ciudadana, ¿es algo a modificar lo que se gana, sea cualquiera el intendente que ocupe el cargo, y los concejales, la cantidad de concejales está bien? ¿Qué es lo que opinan? La cantidad de concejales, una cosa es el gasto político y otra cosa son los sueldos. Son dos cosas diferentes. Bahía Blanca tiene un consejo deliberante, te diría, barato comparado con el de Mar del Plata, por ejemplo, que son ciudades que tienen 24 concejales las dos, sí. Pero en Mar del Plata, por ejemplo, pueden tener asesores. Ahora, el sueldo del concejal de Bahía Blanca son 920.000 pesos. ¿Está bien? Yo te pregunto, ¿cuánto de los concejales que están hoy en el Consejo Deliberante pueden ganar esa plata afuera? Bien, entonces, cuando vos analizás el gasto, que es el 1%, 1,5%, muy poco, el gasto político, es una cosa. Cuando vos analizás los sueldos, tanto del intendente como de los concejales, es decir, es como un poquitito excedida, el número está excedido. Entonces me parece que habría que hacer un equilibrio. Por ejemplo, yo no creo que esté mal el gasto político, sí creo que está mal repartido. O sea, un consejo deliberante donde los sueldos de los concejales fuese la mitad, suponete, un número, estoy haciendo un número, pero que los concejales pudiesen tener asesores para que hablen de temas con criterio. Acá hay gente que está hablando de temas que no habla porque desconoce. Entonces vos no podés tener concejales, tenés 24 concejales y 30 ordenanzas, o proyectos de ordenanza, lo que va del año. ¿Tiene que ver solamente con la capacidad técnica del propio concejal o tiene que ver también con una conformación, lo que decíamos al principio, bipolar? Digamos, yo recuerdo 10, 15 años atrás el Consejo Deliberante había, tal vez mucho, para a criterio de otro, pero para ahí había 7 bloques. Sí. Hoy hay 2. Sí. El hecho de que haya 2, por ahí, es tentador esto de la grieta, es tentador, y de parte es, insisto con lo que te dije antes al principio, es una excusa, porque la oposición, como está en minoría, te dice, ¿para qué vamos a ir si vamos a perder? No, flaco, andá a jugar igual el partido, lo tenés que jugar y tenés que decir lo que te corresponde decir. Claro.
¿Entendés? Entonces, yo digo, una cosa es que vos estés en minoría. La otra cosa es que hayamos votado como ciudadanos de tal manera que conformamos una mayoría absoluta que no escucha a nadie y que hace las cosas en forma, si se quiere, de prepo. ¿Sí? Y te somete a lo que quieren. Sí, sí, sí. ¿Está bien? De hecho, fíjate la incoherencia. El oficialismo vota en contra de arreglar 30 calles en los barrios. El oficialismo vota en contra de arreglar 30 calles en los barrios y después inventa un colectivo que va por los barrios. ¿Cómo entran? Entonces, parecería como que hay una falta de comunicación entre las oficinas del oficialismo, del Ejecutivo, que los concejales propios del oficialismo no están mirando lo que está pasando. Y lo único que hacen es ir y levantar la mano, en definitiva. Terminan siendo, como dicen en la política general, la escribanía y toda esa historia. Pero en realidad lo que está pasando es que no hay un criterio técnico, en la mayoría de los casos, para abordar los temas. Horacio, última, o sea, ya se nos termina el tiempo. Sí. ¿Cómo están notando ustedes en plena campaña el humor social? ¿Qué es lo que están percibiendo? ¿Cómo están notando la llegada de la gente? ¿Hay más recepción? ¿Hay más antipatía? ¿Cómo lo ven? Y después de eso, si querés, contame, armame un PRODE de cómo les va a ir a ustedes en estas elecciones, por lo menos en las PASO. Bueno, mira, el humor social está complicado porque la gente está desconforme en general por cómo ve la ciudad. El otro día me encontraba con un compañero profesional que hacía como 15 años que no venía, y dice, Bahía Blanca está igual. Entonces yo digo, no puede ser, porque vos vas a las distintas ciudades de la Patagonia, que es zona de influencia nuestra, directamente zona de influencia de Bahía Blanca, y vos ves que Puerto Madryn, ves Trelew, y cambiaron, con sus problemas, pero cambió la forma. Vas a Neuquén y cambió, Neuquén. Vas a Córdoba y cambió. Entonces, Bahía está igual, tiene los mismos problemas que tenía hace 20 años, o agravados. Entonces, el humor social también está complicado, porque vos, ¿cuánto tiempo podés aguantar Rafael Obligado como está? Grunbein hace 100 años que está donde está. ¿Está bien? Y se hicieron más barrios hace tiempo, pusieron ahí planes de 1000 viviendas, con pocas escuelas. Los distintos gobiernos, que no fueron este gobierno, pero sí con el mismo criterio. Entonces, de pronto, los vecinos que antes podían moverse más o menos bien con Rincón y Rafael, esa calle, Rafael Obligado, hoy están saturados. Cada vez que vos querés salir a las 5 de la tarde tenés que hacer una cola de 5 cuadras. O sea, no está piola. Y la gente tiene el humor, está así crispado, está ahí al borde, ¿me entendés? Entonces, yo creo que hay como una mirada de parte del gobierno, una mirada o una no mirada de esos sectores. A la periferia no la están mirando. Y me parece que es un error. No me parece, es un error que posiblemente les cueste caro. Y por último, ahora, las PASO, ya agosto, estamos a menos, no, estamos ahí un mes y semana de ir a las urnas por primera vez en este año. Sí. ¿Cómo la ven? Nosotros lo vemos bien, o sea, somos optimistas, estuvimos recorriendo la ciudad y charlando con la gente. De hecho, hoy teníamos dos encuentros con vecinos en la periferia. Nuestra intención es, obviamente tenemos como distintas metas. La de mínima es llegar al Consejo Deliberante. Creemos que si vos metés uno, podés meter dos, tranquilamente. Es la diferencia, o sea, cuesta mucho meter uno y por ahí de meter 1 a 2 la diferencia no es tan grande. Claro. Si metes uno es posible que metas dos. Como, digamos, con esa festejamos, con 3, bueno, tiramos la casa por la ventana, y después de ahí en adelante lo que sea, no importa. Tenemos, obviamente como partido, estamos preparados para gobernar. Tenemos un equipo, nuestra lista de concejales está hecha a partir de las necesidades que nosotros vimos que la gente nos iba expresando. O sea, tenemos en primer término la cuestión de seguridad. Los concejales que siguen hablan de la cuestión social,
y después hablamos de empleo y hablamos de obras públicas. O sea, tenemos colocados los concejales en función de la importancia de los temas. Eso a nosotros nos permite, nos da una buena chance, porque armamos nuestra lista a partir de eso. Tenemos profesionales en todos los lugares de la lista, y de consejeros escolares también. O sea, estamos muy contentos. Yo la verdad que estoy recontra contento con el equipo que armamos. Horacio Varela, ingeniero civil, docente de la UTN, Sí, exjugador de básquet, también me he enterado, de Bahiense del Norte. Exacto. Mirá qué club. Bueno, Horacio, te agradecemos mucho estar acá. Marce no pudo estar con nosotros porque andaba con la garganta complicada, pero como lo decía recién, ha sido el primero de los precandidatos a intendente que se ha dado una vuelta ya por acá, por Decime la Verdad. Así que muchísimas gracias y éxitos. Gracias a ustedes para este y agosto. bueno, espero haber dicho la verdad. Vamos a un corte y al regreso volverá Marcelo Descalzo. El que sí ya está por ahí porque lo vi es el señor Rodi Muscaripa.